Esta noche vamos a estudiar el tema que yo he titulado Siempre hay esperanza. Y estudiaremos el capítulo 6 de Apocalipsis. Nos saltaremos el 7 porque eso lo vamos a estudiar mañana. Y el versículo 1 del capítulo 8. Ahí estará el centro de nuestro tema. Les había mencionado al principio que Apocalipsis se puede dividir en tres grandes estructuras. La primera, que es el mensaje a las 7 iglesias, la estudiamos el primer día, desde la introducción, el capítulo 1, 2 y 3. Ayer comenzamos a estudiar la segunda estructura, que es la apertura del libro sellado. Anoche estudiamos la entronización de Cristo y ahora comenzamos o estudiaremos los siete sellos. Parte del tema de los 7 sellos, específicamente la apertura de esos 7 sellos. Apocalipsis 6 se edifica sobre los capítulos 4 y 5. La escena de la apertura de los 7 sellos sigue a la escena que estudiamos ayer de los capítulos 4 y 5. Todo lo que sucede en el capítulo 6 es el resultado de lo que ocurrió en el capítulo 5. La apertura de los 7 sellos cubre la era histórica desde la ascensión de Cristo a su elevación en el trono universal hasta la segunda venida del Señor aquí en la tierra. Cuando Cristo retorne aquí a la tierra, queridos hermanos, su condición plena será como rey y juez del mundo. Esta afirmación de que la apertura de los 7 sellos cubre ese periodo, pues se afirma con el apoyo que da el paralelismo existente en la apertura de los 7 sellos y el sermón de Jesús de San Mateo 24. El tiempo no nos permite esta noche poder estudiarlo, pero hay un paralelismo impresionante entre San Mateo 24, los hechos mencionados ahí, y lo que vamos a estudiar esta noche. Ahora, hay un detalle importante que no debemos olvidar. Ni la ruptura de los 7 sellos, ni los eventos que siguen constituyen el contenido del rollo que está sellado. Ustedes no, o sea que lo que estaba en el rollo son los 7 sellos. No, ¿cómo va a poder ser el contenido si se está abriendo? ¿Entendemos eso? Lo que estudiaremos ahora no es el contenido del rollo que el Cordero tomó. Simplemente vamos a estudiar la apertura. La apertura de cada uno de esos sellos. Hasta que el último sello es abierto, entonces posiblemente sabremos el contenido del libro que tenía el Cordero en el capítulo anterior. Siendo que el capítulo 6 está ubicado entre los capítulos 5 y 7, parece que la apertura de los 7 sellos corresponde a la declaración al que venciere de Apocalipsis 3:21. Uno puede llegar a la conclusión, queridos hermanos, de que la escena de la apertura de los 7 sellos tiene que ver con el periodo mismo que continúa y sigue el pueblo del Señor en el proceso de vencer hasta que finalmente Cristo viene por segunda vez. En otras palabras, el objetivo de la presentación histórica de la apertura de los 7 sellos es recordarnos que para el pueblo del Señor siempre hay esperanza. Pues quien abre los sellos, ¿quién es? ¿Quién abre los sellos? Es el Cordero, es Jesús. Los sellos no se abrieron al azar. El Cordero los va abriendo. Él tiene el control de la historia. Hay esperanza para el pueblo del Señor. Cuando Cristo rompe los sellos del rollo, de los 7 sellos, uno por uno ocurren en la tierra una serie de eventos. Al analizar estos eventos en detalle, debemos recordar que los 7 sellos no son eventos en sí mismos, sino que son eventos que acompañan la apertura de cada sello.
vamos a ver algo peculiar. Los 7 sellos se pueden dividir en 2 grupos y están bien marcados allí en el capítulo que vamos a estudiar esta noche. El primer grupo, del 1 al 4 sello, es peculiar porque aparecen jinetes y aparecen caballos. Este primer grupo de los 4 sellos abarca uno de los periodos de historia más grandes de la iglesia cristiana. Generalmente los jinetes del Apocalipsis, debido a las películas de Hollywood y algunos predicadores irresponsables, esos 4 jinetes, no, que traen grandes calamidades para la tierra. La apertura de los 7 sellos está hablando del pueblo del Señor, hermano. No está hablando de calamidades a la tierra. Si habla de calamidades, son calamidades para el pueblo del Señor, no para la tierra en general. Tenemos que tener cuenta y cuidado de eso. Porque el Señor lo que nos quiere demostrar es que Él cuida de su pueblo, que Él está con su pueblo a pesar de lo que nosotros somos y cómo nosotros actuamos. Luego, el segundo grupo, son el sello del 5º al 7º, se dan de manera diferente y curiosamente el 7º usted lo encuentra no en la narración del capítulo 6, sino que se salta el capítulo 7 y aparece hasta en el capítulo 8 y el versículo 1. Como puede ver usted aquí, estos sellos muestran los periodos históricos de la iglesia. El primer sello apunta al periodo apostólico, que se caracterizó por la fidelidad de la iglesia y por la predicación del evangelio, tanto así que en una ocasión el apóstol Pablo dijo: todo lo he llenado con el evangelio. Porque en realidad, hermanos, los apóstoles se dedicaron a la predicación. Necesitamos ese espíritu ahora nosotros. El segundo sello cubre el periodo de la persecución del Imperio Romano, siglo II, siglo III, las persecuciones que hace Roma contra los cristianos. El tercer sello cubre el periodo caracterizado por una declinación espiritual, cuando el imperio se hace cristiano. Imagínese usted, cuando el imperio llega a convertirse en la iglesia. Decían ellos, el que nace en el imperio, nace en la iglesia. Y entonces comenzó a bajar las normas la iglesia. El cuarto sello cubre el periodo de hambre espiritual conocido como la Edad Media, en la época del oscurantismo. El quinto sello, pues, es el tiempo de las severas persecuciones del post-Edad Media, de la Reforma y la post-Reforma, la persecución y el asesinato de los mártires. El sexto sello claramente nos lleva a nuestro tiempo, al tiempo del fin, hasta la segunda venida de Cristo. Y el séptimo sello, en el séptimo sello, lo único que encontramos es que hay silencio en el cielo. Vamos a ver ahora cada uno de estos sellos. Analicemos los primeros 4, donde el Cordero tiene control sobre todo ello. Cuando Cristo abre los primeros 4 sellos, Juan observa 4 caballos con sus jinetes que entran en escena. Los 4 jinetes están evidentemente preocupados o mejor dicho, relacionados con los cristianos. Y la respuesta de los cristianos al Evangelio de Jesucristo. El Evangelio del Reino se predica en todas las naciones de la tierra, pero el Evangelio va experimentando en la iglesia cristiana una pérdida de interés. Si ustedes se recuerdan, cuando hablamos de las iglesias, notamos nosotros que la relación de la iglesia con Cristo a través del tiempo, en lugar de ir mejorando, ¿qué pasó? En las 7 iglesias iba empeorando, ¿verdad? Desde la iglesia del primer amor hasta la Odisea, donde no hay nada bueno. Imagínese usted. Pues eso también se presenta en la apertura de los sellos, especialmente en los primeros 4 sellos. Leamos versículos 1 y 2. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, el primero, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Algunos teólogos dicen que la orden de ven no se le fue dada a Juan, sino que se le fue dada al primer jinete o a los jinetes. ¿Qué es lo que miró Juan? Y miré, y aquí un caballo, ¿qué color era? Blanco, y el que lo montaba tenía
un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. El jinete del caballo blanco simboliza la difusión triunfante del evangelio que inició el mismo Cristo allá en la cruz, que comenzó fuertemente por la iglesia en el Pentecostés y fue llevada a todo el mundo. El caballo blanco no trae malas noticias, no es terror. Mire, hay que entender algo. El blanco jamás en Apocalipsis es usado para algo malo. El blanco se asocia con Cristo y con los redimidos, con los que le siguen. No es una referencia del mal. La predicación del evangelio, mis hermanos, aunque la escena de apertura del primer sello se lo puede aplicar a la iglesia apostólica, la influencia del jinete de este caballo no ha terminado allí. El evangelio tiene que seguir siendo predicado. El mismo jinete dijo en San Mateo 24:14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La obra de la predicación del primer jinete no ha terminado. Continúa, el evangelio debe seguir siendo predicado. Ahora leamos versos 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo. ¿Qué color era? Bermejo, era rojo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Algunos asocian este jinete, mire, van a haber grandes guerras que van a venir acá. Recordemos que vamos estudiando periodos históricos. Este jinete, este caballo, representa el periodo de la persecución del Imperio Romano contra la iglesia. El color del jinete, ese color rojo en la escena de este sello, es adecuado para el cuadro de persecución y derramamiento de sangre. Cuando dice que se maten unos a otros, en realidad está hablando de la matanza de los mártires, que maten a los santos del Señor. Cuando la gente, hermano, rechaza el amor del evangelio, pierde la paz. ¿Está escuchando? Cuando tú escuchas el evangelio, pero lo rechazas, tú pierdes la paz. Cuando no aceptas la invitación, pierdes la paz. El segundo caballo sigue al primero, y significa que donde quiera que se predique el evangelio y se lo acepta, lo que va a haber es persecución. ¿Cómo? Alguien me dijo: no, si yo me hice cristiano para que todo me saliera bien. Es que la amistad con Cristo es enemistad con el mundo. Siguiendo a Cristo no todas las cosas te irán bien. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que ahora en tu vida Jesús te acompañará. Jesús no te prometió sacarte del horno del fuego, te prometió estar contigo en el horno de fuego. Jesús no te prometió librarte de los peligros. Jesús te prometió andar contigo en el valle de sombra y de muerte. Él camina junto a ti. Esa es la promesa del Salvador. Mire, es interesante de este segundo jinete que trae una espada y quita la paz de la tierra. Me recuerda ese pasaje de San Mateo 10:34, cuando Jesús dijo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino ¿qué cosa? Espada. Interesante, las dos palabras que aparecen en el segundo jinete, ¿verdad? Paz y espada. El evangelio comenzó a disminuir. Vamos a la siguiente escena, versos 5 y 6. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo. ¿Qué color era este? Negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Este periodo se caracterizó por una progresiva declinación espiritual y compromiso que luego llevó a la Edad Media. Cuando el emperador romano se hace cristiano, la iglesia comenzó a hacer concesiones con el imperio y con otras naciones. Y la norma que el Señor había puesto comenzó a disminuir. El negro es el contrario del blanco, ¿verdad? Si el blanco era la predicación del evangelio, ¿saben qué significa el negro?
que comienza a desaparecer la predicación del Evangelio. Una estrategia que utilizó Roma fue bien tremenda, hermano. Y aquí disculpen, ¿no? Pero vamos a meternos en un pequeño lío. Antes de que Roma se hiciese cristiana, que el imperio hiciese cristiano, la iglesia no se reunía en templos. La iglesia se reunía en las casas. Y la gente predicaba en las casas y en la calle. No habían templos. Cuando aparece Roma, entonces dice el emperador, bueno, hoy vamos a poner profesionales a predicar, vamos a hacer los templos, y la gente dejó de reunirse en las casas y ahora nos encanta reunirnos en los templos. ¿No es así? Sí, nos encanta en los templos. Fue una idea del imperio. Tengamos cuidado. Hemos dejado de predicar el Evangelio y de ser poderosos, porque hoy en día nuestra comodidad está en una banca. Y para nosotros ser cristianos solamente significa aparecer en la iglesia. Son pocos y contados los que participan en la evangelización. El jinete negro, tenga cuidado. Mire, ahí hay unos símbolos muy interesantes. Dice que trae una balanza y habla de un precio exagerado del trigo y la cebada. Es más, ese precio ha aumentado en un 1000% en los tiempos de Juan. Con ese denario se podía comprar 10 veces la cantidad que ahí menciona. Imagínese usted, hace algunos años los frijoles estaban a 50 centavos, ahora están a unos 70, ha habido un aumento de un 200 y tanto por ciento, pero ¿se imagina usted que los frijoles aumentaran en un 1000%? Que la libra de frijoles llegara a valer $5. Mucha gente no tendría ni para comprar frijoles. Habla de una hambruna interesante. Mire lo que dice Amós 8:11. Dice el profeta: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, sino sed de agua, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Esa hambruna, debido al precio caro que menciona aquí en el tercer sello, es hambre espiritual. La palabra dejó de presentarse. La iglesia tomó la palabra para sí y no para el pueblo. Al pueblo no se le permitió durante el periodo de la Edad Media, que vamos a ver más adelante, tener acceso a esa palabra. Pero hay un detalle. Dice que lo único que no afectó, ¿qué era? ¿Se recuerdan? La hambruna no afectó dos cosas. ¿Cuál era? El vino y el aceite. El vino representa la sangre de Cristo Jesús derramada por nosotros. Es la salvación. La salvación siguió siendo la misma, siguió al acceso del mundo. Y el aceite representa el poder del Espíritu Santo, mis queridos hermanos. Es que no importa lo mal que estemos, que no estemos predicando, Cristo Jesús sigue ofreciendo la salvación al mundo. Él te la está ofreciendo a ti esta noche. Él quiere que tú seas salvo y te ofrece el poder del Espíritu Santo. Nunca se escasea, siempre está en nuestra mano para que podamos vencer el pecado y permanecer firme ante el Señor. Versos 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ese periodo de hambre espiritual se acentuó durante la Edad Media y hubo muerte espiritual. La iglesia cristiana de la Edad Media estaba muerta espiritualmente. Y la muerte y el Hades aparecen como la consecuencia última del rechazo al Evangelio. El jinete del cuarto caballo describe la situación más seria. Presenta una intensificación de las actividades de los primeros tres jinetes. Dice que era color amarillo. En realidad, ¿saben a qué color se refería Juan? Era casi un gris. Nosotros decimos cenizo. Era el color que tiene un ser humano muerto. Ese era el color de ese caballo. La situación espiritual fue bastante difícil. ¿Ya no hay más jinetes?
Ya no hay más seres vivientes, los 4 primeros sellos han pasado y hemos llegado hasta el final de la Edad Media. El quinto sello, verso del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Mis queridos hermanos, es el tiempo de la persecución de los mártires. Al final de la Edad Media, los mártires de la Reforma fueron decenas, cientos de miles los que murieron. La persecución de aquellos cristianos que querían mantenerse fieles se intensificó durante la Reforma. Fue impresionante, queridos hermanos, cómo la Santa Inquisición, especialmente en España, se ensañó. Fue terrible. Mataban a los que pretendían permanecer fieles, los quemaban en la hoguera, los ahogaban con las mareas, los perseguían, los decapitaban, muriendo por causa de su testimonio de mantenerse fieles. La pregunta ahora es, tú y yo, ¿estamos dispuestos a mantenernos fieles para mantener el testimonio de Cristo Jesús? ¿Estamos dispuestos inclusive a ofrecer nuestra vida para eso? ¿Hasta cuándo, oh Señor?, se preguntan. Y ese ha sido el largo clamor de los hijos del Señor, porque la persecución continúa y al final del tiempo la persecución contra los hijos del Señor será más fuerte y seguiremos preguntándonos ¿hasta cuándo? Se les asegura a los mártires que seguirán existiendo estos mártires hasta el final de los tiempos. El fin se aproxima y entonces las oraciones de los mártires serán contestadas. El sexto sello, el último que aparece en el capítulo 6. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando se sacudió o cuando es sacudida por un fuerte viento. Finaliza la persecución y la muerte de los mártires. La Edad Media pasa, se inaugura la Edad Moderna, y la Edad Moderna se inaugura con señales en los astros, en el mundo natural. Las que menciona aquí el sexto sello son señales que inauguraron el tiempo del fin. El gran terremoto de Lisboa se dio el 1 de noviembre de 1755. Ese gran terremoto del que habla ahí, que habría después de la muerte de los mártires. La señal del sol y la luna. El sol se oscureció y la luna se volvió sangre el mismo día, 19 de mayo de 1780. Y la caída de las estrellas se dio el 13 de noviembre de 1833. Iniciando la era moderna, se inician estas señales y a partir de ese momento, las señales de la segunda venida de Cristo Jesús se van intensificando, hermano. Cada año más terremotos, más fuertes. Cada año más ciclones, más fuertes. Cada año más pestes, más fuertes. El Señor Jesús viene, mis queridos hermanos. Tenemos que despertar, tenemos que estar listos. Sigue diciendo la lectura del sexto sello. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. El sexto sello nos lleva hasta la segunda venida de Cristo Jesús. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Esa pregunta se contesta en el capítulo 7, que lo vamos a estudiar el día de mañana. Al final del sexto sello aparece el Señor Jesús. Él viene por los suyos, Él viene por su iglesia. Maranata, queridos hermanos, Cristo Jesús viene pronto. Pero dice que algunos se ocultan. Me recuerdan a Adán y Eva. ¿Se recuerdan de Adán y Eva? ¿Qué hicieron cuando pecaron? Se escondieron. ¿Sabes por qué? Porque el pecado
hace que una persona quiera escapar de Dios. El pecado te ha mantenido separado de Dios. No escapes de Dios. Prepárate hoy, entrégate hoy. Ven a Cristo hoy, porque en cualquier momento el Señor Jesús aparecerá. Del séptimo sello no hay mucho que decir. La historia aquí en la tierra ya ha terminado. Dice el capítulo 8 y versículo 1. Y cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Los jinetes de los caballos han terminado su obra. El sellamiento del pueblo fiel de Dios está completado. Los vientos de destrucción han dejado de soplar. La gran tribulación, la última por la que pasaremos, ha terminado. Y la segunda venida de Cristo ha ocurrido. Las oraciones de los hijos del Señor han sido escuchadas. Y hay silencio en el cielo a la luz del juicio final. Apocalipsis 6 al 7 envía un mensaje permanente y poderoso al pueblo oprimido de Dios que vive entre la cruz y la segunda venida. Y experimenta pruebas y experimenta sufrimientos en este mundo. Su promesa hace 2000 años sigue resonando, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Solo te daré un pequeño vistazo del capítulo 7. Preguntaban los malvados al final del sexto sello: ¿quién se podrá mantener en pie? Es una pregunta que tú tienes que hacerte ahorita, no cuando el Señor venga. ¿Quiénes son esos? Apocalipsis 7, verso 14, tiene la respuesta. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo: ¿estás tú en este grupo? Estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Y qué han hecho? ¿Han lavado qué? Sus ropas. ¿Y las han emblanquecido en dónde? Una sangre que no mancha, sino que emblanquece. Es una referencia directa al bautismo. San Marcos 16, 16 dice: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Hace algún tiempo estaba predicando en Usulután. Yo soy originario de Usulután, ya hace varios años. En un lugar cerca de la costa, en la bahía de Jiquilisco, pero específicamente estaba en un lugar, un cantón que se llama Puerto del Flor. Y teníamos la campaña al aire libre, era una cancha. Y llegaba mucha gente a ese lugar. Y la noche que hablé de la segunda venida de Cristo, yo dije: yo quisiera que Jesús viniese hoy. Hermano, porque yo particularmente, no sé tú, pero yo tengo suficientes motivos para desear que Jesús viniese hoy. He sepultado a mis padres, a amigos muy queridos de la fe, personas que amo están enfermas. No quiero que mis hijos enfrenten el dolor de este mundo. Y yo sé que si Jesús viniese hoy, yo volvería a ver a mamá y a papá y a mis amigos. Hoy los pudiera abrazar. Mi hija ahorita está en México en la universidad, pero en este mismo instante yo la pudiera abrazar si Jesús viniese hoy, junto con mi hijo, mi esposa. Díganme ustedes, ¿qué motivo hay para seguir viviendo en este mundo lleno de miseria y de dolor? Es que si tú amas más esto que lo que el Señor tiene prometido, tienes un problema serio y debes tomar una decisión esta noche. Hablando de eso en esa campaña, yo lo expresé y dije: yo quisiera que Jesús viniese hoy.
Y una dama, porque era una voz de mujer, ¿verdad? Allá al fondo se quedaban algunas personas en lo oscurito allá, en unas sillas. Y esa dama dijo, no, que no venga hoy porque no estoy preparada. ¿Tú estás preparado? ¿Estás preparado? Yo quisiera orar en primer lugar por aquellos amigos que nos están visitando. Ya sea porque no están preparados, posiblemente necesitan ser bautizados. O porque sienten que necesitan una ayuda extra. Y necesitan decirle a Cristo, yo quiero estar seguro de que he lavado mi vida en la sangre del Cordero. Si tú quisieras que orara por ti por eso, yo te invito a que te pongas en pie ahí donde estás. Y yo voy a orar por ti. Si tú sientes que estando ya en la iglesia bautizado hay algo que está fallando, tu fe ha fallado y quieres decirle esta noche al Cordero, yo quiero andar donde tú vayas, yo quiero seguir lavando mi vida en tu sangre, ponte en pie para que oremos juntos. Quisiera orar contigo, quisiera orar junto contigo, quisiera orar por ti. ¿Deseas que tu vida sea lavada por la sangre del Cordero? El Señor te hace esta invitación. Si hay alguien más que desee ser parte de esta oración, le invito a que se ponga en pie, ahí donde está, para que nos acompañemos todos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, dijo el Señor. Pero si alguno hubiese pecado, levanta la mano, extiéndela, y como Pedro exclama mientras tu vida se hunde, Señor, sálvame que perezco. Y abogado tenemos para con el Padre, al Cordero, a Jesucristo el justo, que nos brinda y nos acompaña en esperanza. Oremos.